Agradecemos la intervención de la doctora Marta Lucía Gualtero y a continuación la doctora Ana Cecilia Santos leerá las preguntas que han hecho los asistentes y para ello invitamos a la mesa a la doctora Adriana Franco. Doctora Ana Cecilia. Bueno, a pesar de la brevedad del tiempo, hemos querido transmitirles como las inquietudes del público y agradecemos como la concreción en la respuesta. Una primera pregunta para el señor superintendente, doctor Gustavo Morales. En todos los sistemas, dice la pregunta, en todos los sistemas que han logrado avances significativos, existe una regulación de la autonomía médica para controlar lo que se denomina el riesgo moral de la gente, lo cual de por sí cuestiona la posibilidad de lograr la autorregulación de la autonomía médica. ¿Cómo manejar este tema en el contexto de la ley estatutaria cuando existe evidencia de la materialización de riesgo moral por los diferentes incentivos que puedan recibir los médicos? Bueno, esa pregunta es como para un tratado, pero algunas ideas así al rompe. Fue un tema de la exposición del doctor Ramiro Guerrero y tiene que ver primero con la eficacia de la autorregulación. Yo en mi experiencia profesional anterior he tenido experiencias positivas, muy positivas y negativas y frustrantes, muy frustrantes con el tema de la autorregulación. Creo que el debate está abierto, no hay como una fórmula mágica, depende mucho del contexto, de quienes lo lideran, de la socialización, del compromiso, pero he visto avances muy importantes en el tema de la autorregulación recientes en el sector salud. En el foro farmacéutico de hace unas semanas en Cartagena se suscribió por parte de las principales asociaciones médicas un compromiso de autorregulación que percibe uno que está asumido con toda la seriedad y con todo, pues con todo el deseo de que salga adelante y que se vuelva una realidad. Y en semanas más recientes la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI también anunció el lanzamiento de un código de ética para autorregular el relacionamiento entre pues los afiliados a esa cámara, que son básicamente los proveedores de dispositivos médicos, y el resto del sector. Y hace 10 minutos, uno de los líderes más importantes de los usuarios, el doctor Denis, que ojalá esté por aquí, nos abordó al señor viceministro y a mí y quiere plantearnos una propuesta sobre autorregulación y código de ética en el relacionamiento de las asociaciones de usuarios y las veedurías ciudadanas con la industria farmacéutica y con el resto de los actores del sistema. Entonces creo que se está abriendo paso una tendencia fuerte y muy positiva, y creo que desde la institucionalidad lo que debemos y tenemos que hacer es apoyar esos esfuerzos para que salgan bien, en el entendido de que si no se apuesta a que salgan bien, no salen bien. Creo también que es muy interesante estudiar la historia del principio de autonomía médica. Debo de decir que aquí estoy compartiendo con ustedes lecturas muy recientes. Yo no soy ni mucho menos experto en el tema, pero he venido leyendo algo y es muy interesante porque lo que parece haber sucedido a principios del siglo XX es que los médicos construyeron la teoría de la autonomía médica para oponerse a lo que algunos llamaban la socialización de la medicina y otros llamaban, llamaban por allá en los años de la década del 10 y la década del 20 en Estados Unidos y en Europa, el sistema de aseguramiento. Y fueron hasta cierto punto exitosos. Si ustedes se ponen a pensar, saliéndose, todos aquí son actores en algún nivel del sistema, pero si ustedes logran retraerse de la arena un momento y verlo desde arriba, esto de que los médicos tengan su consultorio particular, de que manejen su propia agenda como práctica general,
es como contradictorio con un sistema de aseguramiento social donde tenemos que proteger de manera colectiva, para usar el término mucho más afortunado que usó el doctor Lamprea, que yo utilicé, de industrialización. Eso es como contradictorio. Puede que en algún momento de la historia y de la estructura de los sistemas tuviera sentido, pero es contradictorio. Ahora, eso no quiere decir que haya que acabar con el principio de autonomía médica, ni mucho menos. Lo que pasa es que sin duda hay que repensarlo en el esquema de una protección colectiva del derecho fundamental a la salud. El cómo, ese es el tratado que tendremos que escribir. No lo voy a escribir aquí porque además no podría, pero ese es el gran desafío. Hay que apoyar a los médicos, garantizarles que puedan ejercer su profesión con todos los instrumentos, pero también hacerles ver y que en su formación profesional básica sean conscientes de que pertenecen a un sistema. Y por supuesto a través de estos mecanismos de autorregulación y por qué no, en algunos casos de regulación, como está muy regulada la profesión del abogado, por ejemplo, pues también haya unos límites. El cómo, pues habrá que establecerlo, pero ahí está abierto el debate. Una pregunta para la honorable representante Adriana Franco. Doctora, en relación con el artículo 24 y con el tema de flujo de recursos, ¿qué mecanismos ha discutido el Congreso de la República para garantizar el acceso a los servicios de salud de toda la población, en especial en las zonas marginadas, y para garantizar el flujo de los recursos? Bueno, muchas gracias. Quisiera expresarle lo siguiente sobre la pregunta anterior, complementar un poco el superintendente. Lo siguiente, en la ley estatutaria nosotros previmos en la autonomía profesional en varios incisos y muy especialmente en el parágrafo que queda absolutamente y expresamente prohibida la promoción u otorgamiento de cualquier tipo de prebendas o dádivas a profesionales y trabajadores de la salud en el marco de su ejercicio laboral, porque entendemos efectivamente que la autonomía médica, pero además la autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica requieren parámetros claros que esperamos desarrollar en una ley ordinaria, de tal suerte que la ley estatutaria sí los previó y que están claramente señalados. Bueno, y con relación a la pregunta que me hacen, precisamente por eso hablábamos de que la política pública que debe construirse debe ir más allá de la responsabilidad que debe atender el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos claro que hoy tenemos que avanzar hacia esas zonas marginales y por eso hablamos de los determinantes sociales y definitivamente cerrar con esas grandes brechas sociales, porque es muy claro que tenemos que adoptar una política intersectorial que involucre varios actores, varias políticas públicas en materia de medio ambiente, de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura física, en vías, en acueducto, en agua potable y en alcantarillados. Todo eso definitivamente son determinantes sociales que generan en ciertas zonas mayores problemas, mayores posibilidades de enfermedades y obviamente hay un compromiso del gobierno nacional a través de los diferentes ministerios de apalancar una propuesta conjunta que esperamos desarrollar en la ley ordinaria construida en procesos participativos como este foro. Y con relación a la sostenibilidad del sistema, yo quiero decir lo siguiente. Si bien quedó implícito en un principio, recordemos que nosotros también avanzamos en un acto legislativo que es el de la sostenibilidad fiscal. Ese acto legislativo también expresó claramente que de ninguna manera podrá ser argumento la sostenibilidad fiscal o la falta de recursos para no garantizar un derecho fundamental. Por eso es que este instrumento jurídico, la ley estatutaria de la salud, cuando eleva la salud a un derecho fundamental, cobra una gran importancia porque le permite a los ciudadanos tener un instrumento más claro para garantizar su derecho. Tenemos que tomar acciones, tiene el gobierno que regular y reglamentar, por supuesto, muchos de los aspectos contenidos en esa ley estatutaria, pero están ustedes que serán veedores de este proceso y el Congreso, por supuesto, tiene que cumplir una labor de ejercicio del control político para que atendamos ese clamor ciudadano en procura de que se le dé cumplimiento a esta ley estatutaria. Muchas gracias.
Una pregunta para el doctor Everardo Lampreda. Dice, el enfoque sobre la individualización versus la colectivización no es una manera edulcorada de replantear el debate entre la perspectiva del derecho versus la regla fiscal. ¿Dulce? Sí. Edulcorada, me gusta. Sí. Es una manera dulce de plantear el tema. Suave, sí. Puede que sí. Yo creo que una de las particularidades de las discusiones en el tema de salud es que, por lo menos lo que yo he visto desde la Corte y desde la academia, hay una profunda radicalización en las posiciones, que yo creo que con la ley estatutaria, yo diría que tenemos la posibilidad de abrir un campo, un terreno intermedio para discutir, para deliberar de manera menos agria, puede que sí más edulcorada, pero yo creería que más productiva en términos democráticos. Yo creería que el tema de estas dualidades, estas dicotomías o razonamientos dicotómicos entre derechos negativos, derechos positivos, costos económicos, derechos sin límites, el post ilimitado, el post superlimitado, le hacen mucho daño al debate, un debate que es mucho más complejo y mucho más interesante que estas visiones dicotómicas en donde a los abogados supuestamente nos toca asumir el rol de la defensa a ultranza de los derechos, donde hay también muchos malentendidos sobre lo que la Corte dice. Es muy común escuchar en estos foros argumentos descontextualizados sobre lo que piensa la Corte sobre el derecho a la salud. Básicamente se acusa a la Corte Constitucional y a los constitucionalistas como si fueran un bloque unitario, de no tener en cuenta los costos económicos, de entender los derechos de una manera irresponsable, como si no tuvieran costos económicos. Yo diría que, por ejemplo, el origen de la sentencia T-760 del 2008 está en hacer más razonable el discurso del derecho fundamental a la salud e incorporar perspectivas de políticas públicas. Yo creería que ese es el esfuerzo de la T-760. Lo mismo se puede decir del lado de las críticas a los economistas, que para muchos críticos de izquierda son desalmados, académicos y tomadores de políticas públicas que quieren aplastar el derecho fundamental a la salud. Yo creo que la ley estatutaria, para resumir, es una puerta deliberativa para bajar los brazos, colgar los guantes de boxeo y ponernos a hablar sobre estos temas tan complejos y tan necesarios como ¿qué es un derecho? Como lo planteaba Gustavo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un derecho? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un límite al derecho a la salud? ¿Qué puede limitar el derecho a la salud? ¿Qué es un derecho fundamental? ¿Es un derecho de un individuo versus el resto de la comunidad? Algo así como Ronald Dworkin lo planteaba, una carta de triunfo, un comodín para el cual un individuo puede ganarle a 50 millones de personas, o es el derecho a la salud eventualmente un derecho colectivo que puede ponderar el derecho individual, puede ser entendido también como un servicio público. Entonces yo diría que es muy bienvenida la ley estatutaria en salud para edulcorar el debate y hacerlo más razonable. Muchas gracias. Voy a unir dos preguntas para la doctora Marta Lucía Gualtero. Doctora Marta Lucía, ¿qué opina usted de las expectativas de los usuarios? Ellas están sobredimensionadas cuando exigen servicios a plazos muy cortos, cuando el recurso humano claramente es insuficiente. Mire, en esto yo creo que la experiencia de lo que hemos vivido durante todo este tiempo del sistema y antes nos dice que las necesidades de las personas son individuales, a pesar de que aquí hemos tocado el tema colectivo. La necesidad de una persona puede no ser la necesidad de otra persona. En alguna oportunidad, en un hospital, llegó una persona con un dolor de cabeza. Le mandaron un medicamento, acetaminofén, y colocarse una bolsa caliente con una toalla fría. A los 2 días llegó la persona nuevamente al servicio de urgencias, encontró otro médico
el médico dijo, oiga, esta señora ya volvió, algo está pasando porque en 72 horas está de nuevo aquí, decidió que le tomaran un TAC y en el momento en que llevaban la persona a tomarse el TAC, la persona falleció. O el hijo de esta señora pidió que le hicieran una autopsia, resultó que fue un aneurisma que se estalló. Entonces uno no puede decir que no es una urgencia, que no es importante, que estén sobredimensionadas. Yo creo que la época de las tutelas sobredimensionadas, que por lo menos hace unos años tuve la oportunidad de conocer en el departamento de Caldas, por una invitación de la Secretaría de Salud, donde estaban pidiendo jabón Johnson, jabón Dove y los termales de Santa Rosa. Esa época ya pasó. Creo que hoy en día las necesidades son necesidades sentidas de la población. Para el doctor Ramiro Guerrero, una pregunta. ¿Qué mecanismos pueden usarse para controlar el uso irracional de los servicios de salud? Pues yo creo que yo creo que justamente la existencia de un plan de beneficios bien diseñado sirve justamente a ese propósito. Y cuando me refiero a bien diseñado no es una lista de mercado, sino a unas reglas de decisión que involucran determinadas listas y que involucran procedimientos adecuados que se pueden activar cuando a criterio del médico tratante hay lugar a excepciones. Bien diseñado, un plan de beneficios racionaliza el uso de las tecnologías. Hay muchas tecnologías que son de primera línea, de segunda línea, de tercera línea. He estado revisando esta semana alguna evidencia respecto de algunas insulinas donde está encontrando una información sobre un salto rapidísimo a las terceras líneas, de las cuales por lo demás el paciente ya después no se puede bajar. Y habiéndose saltado las etapas intermedias y que se deben surtir. Entonces, puede que sí, que alguien la tenga que saltar allá, pero tiene que pasar por unos procedimientos especiales como los que mencionaba Beraldo, que existen en Noruega, que son unos comités que evalúan los casos, etcétera. Pero sí tiene que haber un conjunto de reglas, tiene que involucrar algunas listas. Esas listas es materialmente imposible que contengan todo el universo de tecnologías médicas. Eso quiere decir que no todo va a estar en la lista. Tienen que tener el plan, los mecanismos de flexibilidad, pero que sea flexible no quiere decir que no tenga techo. Y así establecido un plan de beneficios contribuye de una manera muy efectiva a la racionalización. Y evidentemente puede no ser la única medida. Yo creo que ahí también hay mucha pedagogía por hacer en mucho sentido, incluso para uno como paciente, para los usuarios y para la propia comunidad médica. Pues no todo es norma, ¿no? Yo creo que también hay un tema de cultura ciudadana, así como uno no regula el comportamiento de la gente y de los conductores en la calle solo a punta de pintos y multas, pues evidentemente el uso racional, así como se promueve el uso racional de los recursos naturales, por ejemplo la conservación, pues también puede convertirse en una cultura. Bueno, les recordamos que las presentaciones y/o video del foro estarán disponibles en la página electrónica de ASEMI, www.asemi.org.co, a partir del día miércoles 16 de julio de 2014.